Bueno, antes de empezar, la compañera, no me recuerdo cuál compañera me sugirió que hiciéramos esta actividad de que un compañero resolviera un problema asignado. Me parece bien la idea, entonces la idea sería la siguiente. Eh, Vamos a ir asignando un problema para que un compañero lo resuelva en la clase y dependiendo de qué tan rápido avancemos, lo podemos resolver durante la clase y si no, lo que haremos es que lo resolvemos al final y el que esté interesado pues, se puede quedar a ver, a ver la solución. La idea es que no tome demasiado tiempo tampoco el problema, ¿verdad? Porque ya se ha trabajado en el problema, en la solución del problema. Y también yo se los podría compartir para los que no lo van a, para el resto de compañeros que también intenten hacer y después puedan comparar y ver si vamos a discutir cómo cómo lo resolvieron. Entonces hay un compañero, Mauricio, que él dijo que quería iniciar, entonces, pero lo vamos a dejar para el viernes, para pasarles yo el problema a ustedes. Ok. ¿Alguna pregunta de lo que vimos en la última clase? ¿Vieron los libros y los problemas de los otros libros? Adelante, Joseph. Sí, profe, una pregunta con esos problemas que se nos recomendó, se tiene, digamos, la solución de esos problemas, ¿sabe dónde se pueden conseguir? Los que yo les recomendé, ¿dónde fue que puse la lista? Ah, el que les envié un correo, ¿verdad? Sí, Este, de esos, no, eso no tienen solución, bueno, no viene de solución. Lo que podemos hacer es, si hay alguno que tengan una duda, entonces me dicen y lo vemos. está bien, profe, O gracias. lo podemos ver en las horas de consulta. Yo traté de buscar unos otros ejercicios adicionales a lo que se hace regularmente y de un nivel un poco más alto, que era lo que me decían los compañeros, para que se preparen bien. Está bien. Eh, si ven este libro de Shawn, que es de análisis vectorial, es un libro bastante avanzado, es bastante avanzado, pero hay algunos problemas al inicio que son básicos, que son un poco sencillos, entonces eso los pueden ver, no es que se van a leer todo el libro porque tampoco ese es el punto, pero por lo menos para que estén un poco más, mejor preparados. Ok, entonces, para empezar el día de hoy vamos a empezar a repasar cuáles eran las propiedades de los vectores. Eh, una de ellas es, vamos a ver, que si los dos vectores son iguales, exactamente iguales como vectores, eso significa que su magnitud y sus direcciones son iguales. La suma de estos vectores es conmutativa. Si un vector es igual al negativo del otro, eso significa que su magnitud es la misma, pero su dirección es invertida. Si yo multiplico un vector por un escalar, yo lo puedo colocar del lado izquierdo, del lado derecho, no importa. El producto con escalares, aquí m y n son escalares, es distributivo, entonces quiere decir que si yo tengo m más n, digamos 3 más 2 por a, yo puedo hacer 3 por a más 2 por a. Eso sirve para a veces agrupar ciertos términos a conveniencia. Y luego, si yo tengo un escalar que multiplica la suma de dos vectores, entonces también se distribuye. Luego, el producto punto o el producto escalar de dos vectores es conmutativo. Esto es único para este caso del producto escalar. Eh,
También es distributivo. Si yo multiplico el producto escalar de A con la suma de B punto C, entonces yo lo distribuyo. Simplemente hago este por este y este por este. Si yo tengo un escalar y multiplico el producto punto, ahí no lo distribuyo, no es que le pongo un m aquí y el otro m aquí, sino que se lo puedo agregar al a o se lo puedo agregar al m. Vean que si yo lo metiera dos veces, entonces estaría teniendo un factor adicional. Porque esto es básicamente una suma, ¿verdad? Esto es m por la suma de ax, bx, y así sucesivamente. Entonces, si yo lo meto, va a ser max bx más may by y así. Y si yo le pusiera 1 a y a b, entonces me quedaría un m al cuadrado. Entonces, eso no es correcto. Ahora, lo otro, si a y b son distintos de 0, eh, el producto punto y el producto punto es 0, entonces eso significa que son perpendiculares. Ese era el otro caso que yo creo que me enfaticé el otro día. Este producto punto puede ser 0 si son perpendiculares o si alguno de los dos es 0, ¿verdad? Eh, bueno, luego recordar cuál era la magnitud de un vector. Esta es la forma de sacar la magnitud. Si es en dos dimensiones, solo lo hago hasta x y hasta y. La dirección es básicamente el producto, perdón, el vector dividido entre su magnitud y me va a dar solo la dirección y va a ser un vector unitario. Y esta otro no lo vimos, pero se me ocurrió escribírselo de esta manera para que ustedes se acuerden fácilmente. Entonces vean que esta ecuación, yo escribí el vector en términos en lugar de escribir las componentes, escribí los productos puntos. Escribí, por ejemplo, AX es igual a A punto I. Esto es porque el producto punto lo que hace es proyectarme sobre el vector. Entonces, por ejemplo, si yo tengo este vector A, y aquí este es el X, que el vector unitario va a ser Y, este es el Y, que el vector unitario va a ser J. Entonces, cuando yo hago el producto punto de A con Y, va a ser la proyección del vector A sobre el vector unitario O sea, Y. la componente, mami. Exactamente. Entonces, esto me va a dar el AX. Si, vea que si yo hago el producto punto con un vector, pero que no es unitario, entonces me va a dar la componente y la magnitud del otro vector, ¿verdad? Pero si yo lo hago con unitario, entonces me va a dar solo la componente. ¿Cuál es la idea de esto? Que si, digamos, si a mí me dan, eh, si a mí me dan un sistema de coordenadas o me dan otros vectores unitarios, por ejemplo, a mí me dicen que A es igual a AX y más AYJ. Y me dicen que quieren usar, por ejemplo, este otro sistema de coordenadas. Un sistema de coordenadas donde me dicen que U es igual a I más J entre raíz de 2 y el otro es V que es igual a I menos J entre raíz de 2, ¿verdad? Entonces estos son los vectores unitarios. Entonces vean que si yo quiero este A, en el otro sistema de coordenadas utilizo esta relación, lo escribo de esta forma. Para hacerlo más fácil, uno puede ponerse, digamos, como a resolver o a sustituir, pero resulta un poco más enredado. En cambio, si yo lo hago de esta forma, entonces yo lo que tengo que hacer es A y hago, entonces A punto U, la decisión U más A punto V en la dirección V. Entonces así me quedaría, vea que me quedaría A, me quedaría es igual a AX más AY entre raíz de 2 U
más AX menos AY entre raíz de 2V. Y el problema se resuelve súper rápido, ¿verdad? Pero si no, entonces, ¿qué tendría que ponerme a hacer yo? Yo tendría que ponerme a resolver. Entonces, tendría que hacer, resolver, encontrar, resolver para I, escribir I en términos de U y V, que sería básicamente eh, sumo, tengo que sumar Profe, a ver, disculpe. sí, Este, bueno, me perdí en la parte, digamos, no sé a qué se refiere con el vector unitario de U y el vector unitario de V. yo los defino, digamos, a usted le dicen, eh, es otra base, simplemente usted puede definir cualquier otra, nosotros usamos el I, el J y el K, pero el U y el V se refiere a que, digamos, a que nosotros podemos tener otro eje en otras direcciones, por ejemplo, si este es I, J, en este es K, entonces aquí podemos tener el U y el V, ¿ves? Es Ah, como, ok, ok, ok. es como definir otro marco de referencia. Entonces, veamos, así como yo le definí, ve que sale inmediatamente. No hay enredo, no hay complicaciones. Pero si no, yo tengo que ver esto y ahora sí, ahora qué hago. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Vea que yo les decía que cuando uno trabaja con vectores, esto es básicamente como resolver en álgebra. Entonces, lo que tendría que hacer es sustituir el i y el j por el u y el v. Entonces, tendría que despejar el i. Entonces, tendría que hacer, qué sé yo, u más v, creo que sería u más v. Así se cancelarían los j. Me daría, creo que, es 2 entre raíz de 2, algo así. Y hacer lo mismo para el j, para el v. Entonces usted despeja el i, despeja el j y lo sustituye. Y entonces, eh, pues es un poco más, pues un poco más enredado y uno puede cometer un error más fácilmente. Y lo otro es que esto nos da también la idea de que básicamente el producto punto lo que hace es proyectar. Entonces, si el vector es unitario, me va a dar solo la componente. Si no es unitario, entonces me va a dar otra cosa. Pero lo importante es que lo que haces es proyectar. Eh, ¿Alguna pregunta? Profe, creo que en el chat hay una. Ah, ok, gracias. Vamos a ver. Dice, en general lo que... forma de algo unitario. Vamos a agregar una página aquí para ver si podemos... Entonces dice... Ok. eh, sí, lo que pregunta la compañera es que creo que va por el asunto de que... a ver, creo que va con el sentido de que si yo puedo utilizar esto en la proyección, sean o no sean unitarios los vectores. Entonces este es el caso y es más o menos lo mismo. Vean, eh, yo tengo mi i es el vector unitario y el j, x y esto y y. Yo tengo un vector a. Entonces el producto punto, si el producto punto, si el vector que yo multiplico por el producto punto es unitario, me va a dar solo la componente de la magnitud de este vector. Entonces aquí me daría solo, si este es a, me da solo el ax. Ahora, puede ser que mi vector no sea unitario. Que yo tenga, digamos, un vector b.
que va en dirección X. Yo tengo un B que es igual a P por I. Ve que ya este vector no es unitario. Entonces, ¿qué va a pasar? Si yo hago A punto B, esto va a ser B, las quiero decir A punto I. Y entonces esto lo que me va a dar es, me va a dar B por la componente de A en I, que es AX, ¿verdad? Entonces, como el vector no es unitario, esta proyección va a ser la proyección en la dirección multiplicada por el valor del vector, ¿verdad? Entonces, yo puedo tener un sistema de coordenadas que no sea unitario. Por ejemplo, yo podría tener, digamos que si este es A, yo podría tener uno B que no sea unitario y puedo tener uno C que no sea unitario. Entonces, también lo puedo hacer. Si yo hago el A punto B, entonces eso me daría la componente eh, de A en B. eh, podría ver, sí, podría escribirlo de esta forma, entendiendo, ¿verdad?, que mi medida eh, sería eh, bueno, esto sería A, B, coseno de zeta, y entonces A coseno de zeta es la proyección y B es la magnitud de B. A lo que me refiero, yo creo que donde está la confusión es que obviamente yo encuentro la proyección. No va a ser necesariamente unitario porque tengo este factor, pero siempre la puedo encontrar, ¿verdad? Eh, porque igual yo este vector al fin y al cabo lo puedo normalizar, lo puedo eh, eh, sin normalizar y hacerlo unitario. Eso sería como cambiar la regla, ¿verdad? El vector unitario lo que me dice es que yo mido este es mi i, y el vector b sería, digamos, este. Entonces sería el equivalente como cambiar la escala, más o menos. Eh, Eso aclara un poco la duda de la compañera. Sí, creo que no deja de ser confuso, ¿verdad? La idea es que si el vector no es unitario, entonces la escala es diferente, por decirlo así. Digamos que este es el unitario, esta es mi escala, y si no es unitario, entonces mi escala es esta, ¿verdad? Entonces la proyección, digamos, si este es A, la proyección sería sobre este pedazo, y digamos que si este es A, entonces eh, se vería de Profe, otra forma, voy a digamos. hacer un comentario también para los compañeros que también hay que fijarse que ese coseno te multiplica normal, entonces es conmutativo, entonces se puede hacer la proyección de B sobre la dirección de A también, ¿verdad? Exacto, sí, también se puede hacer cualquiera de las dos. Es correcto lo que dice el compañero. Aquí ya Ok, ¿alguna otra pregunta? Un momento, porque ya se me... Le pusieron en el chat. ¿Qué pasó? Vamos a ver. Problemas de los exámenes pasados. Sí, podemos hacer problemas de los exámenes pasados. Podemos hacerlos en consulta. Yo trato de buscar otros problemas también similares a lo que se hace en exámenes. Eh, lo otro que les decía, ¿verdad? Cuando trabajen
traten de aprenderse bastantes de las cosas que vemos, de las fórmulas, porque eso es tiempo que se van a ahorrar en el examen. No hay como que no hay quito. Ok, entonces ahora vamos a seguir con el producto vectorial. Aquí yo tengo bastantes ejercicios. Vean que eh, lo que pensé fue pegarlos así de una vez y para ahorrarnos tiempo, entonces nada más aquí los leemos y yo después les comparto las notas. Si ustedes no tienen el ejercicio, no tienen que copiarlo y solo pueden copiar la solución y dejar el espacio. Pero bueno, la idea es poder avanzar más rápido y hacer más ejercicios. Quedamos aquí. Ok, ahora vamos con el producto vectorial. Ah, bueno, otro comentario. Vean que el producto escalar, entonces, el producto escalar, bueno, si el producto escalar se comporta como una cantidad algebraica, ¿verdad? Como una... Es decir, ¿verdad? Que tenemos las propiedades de conmutatividad, que es distributiva, conmutativa, todas esas cosas las tenemos para el producto escalar. Y ese no es el caso del producto vectorial. El producto vectorial es bastante diferente. Entonces, la sugerencia es, cuando vayan a usar el producto vectorial, ahorita como ustedes no tienen tanta práctica, entonces, si es necesario, siempre verifiquen el resultado antes de hacerlo, antes de hacer ¿cómo es? Algún cálculo o algo así, porque no se comporta exactamente como uno está acostumbrado. El producto vectorial se define de esta forma: A cruz B es igual a B seno de cita o la normal a esos vectores. Gráficamente es lo siguiente. Eh, digamos que yo tengo, este es A y este es B y este es el ángulo cita. Entonces, el producto A cruz B va a ser este vector, ya que es un ángulo de 90 con el plano donde están estos, va a ser este vector y este vector, que vamos a llamarlo C, la magnitud de C es A, B y el seno de cita. Esa es la magnitud de ese vector. Y y la normal es básicamente esta. Vean que solo que en realidad está definido en 3 dimensiones. No lo podemos definir en 2 dimensiones porque no tendríamos la normal. Entonces, Profe, sí, y A, B siendo la magnitud de los vectores. exacto, cierto. Ahí ves la magnitud de los vectores. La magnitud, entonces, A es la magnitud de A y B es la magnitud de ahora, esta es una definición. Otra forma de calcularlo es con el determinante, que creo que ustedes todavía no lo han visto. Entonces, el producto de A cruz B se puede definir como algo que se llama un determinante, se llama I, J, K, de que escribo las componentes a X, a Y, a Z, BX, BY, BZ. Y aquí lo que hace uno es lo siguiente. Entonces vamos a agarrar el I. Cuando yo agarro el I, entonces yo agarro este pedazo de acá. Y entonces hago, va a ser uno productos cruzados. Va a ser acá y acá. Entonces, esto sería AY, ¿ves? Es AY, BZ
menos AZ de Y. Y este sería en I. Y ahora hay que ver el índice de, de los vectores que están arriba. A ver si tengo el I, el J y el K. Entonces, esto es como una matriz. Entonces, este de acá es el 1, 1, 1, 2 y tengo el 1, 3. Entonces, ven que si yo sumo estos dos números, esto me da 2, este me da 3 y este me da 4. Entonces, esas son las cantidades de menos que tiene que poner uno. Entonces, básicamente, el primero es menos 1 a la 2, el segundo es para cuando pongo J, pondría este, sería menos 1 a la 2, cuando pongo la de J es menos 1 a la 3, y cuando pongo K, menos 1 a la 4. Pero bueno, eso lo que quiere decir es que hago eso mismo con el J, pero con el J voy a tener que poner un menos. Voy a poner aquí una vez de entrada. Vamos a poner el otro. Y ahora entonces para el J, entonces yo lo que hago es que voy a agarrar esta de acá con esta de acá. Y entonces ese sería AX de Z menos AZ de X. Y ven que aquí tengo el menos afuera. Y cuando hago el K, entonces ya el K, para el K, entonces me queda toda esta parte. Entonces para el K sería AX de Y menos AY de Z. Y esta es No es BX, profe. así, de X. Gracias. Perfecto. Ok, entonces, básicamente es eso, lo dividen en pedazos, ustedes lo pueden buscar y practicar bastante para que se lo aprendan de memoria. El único cuidado que hay que tener es con el menos que aparece aquí para la segunda. Y esa es la otra forma de calcularlo. Ahora, vean que si ahora combina, esto es un vector, ¿verdad? Tiene direcciones. Bueno, después más adelante se van a ver otros sistemas de coordenadas, pero ahí hay que tener más cuidado. De momento esto es lo que vamos a usar. Ahora, esto es un vector, digamos que yo tengo A cruz B, que es igual a vector C. Entonces yo puedo hacer, por ejemplo, un D punto C. Eso sería D punto A cruz B. Y vean que ustedes pueden primero encontrar todo esto y luego hacer el producto punto. Otra forma de hacerlo es que ustedes lo escriben y cruz eh, de cruz A cruz B. Y vean que donde tenía este I, y, bueno, este I que aparece aquí, cuando yo hago el producto punto, si yo hago, digamos, voy a hacerlo con minúsculas para que no se A punto B, perdón, A punto B, sí, entonces yo hago A X y hago, qué sé yo, B, AXI por BXI y voy sumando, ¿verdad? Entonces, vean que básicamente la componente I yo la multiplico por el I. Entonces yo podría sustituir el I que aparece aquí simplemente por el D. Yo hago DX, DY, DZ, AX, AY, AZ, BX, BY, BZ. Y ven que cuando yo desarrollo todo esto, este I se me va a sustituir, digamos que el I que viene acá, se me va a sustituir por el AX. Y eso va a ser porque entonces, digo, obviamente, este vector unitario con este se va a multiplicar y me va a dar 1, me va a quedar entonces el AX y el BX. Entonces lo puedo hacer de esta forma. Tengo un producto, un triple producto vectorial. Ahora,
¿Cómo calculo la dirección? Vamos a ver eh, si se los puedo ejemplificar bien con la cámara. Ok, entonces, esto es más o menos así. Para encontrar la dirección del vector, vean este de acá, ahora sí va en la cámara. Entonces, digamos que voy a ponerlo aquí. Ay, el problema es que me da se me pone como espejo la cámara. Déjenme ver si lo puedo cambiar para... yo creo que eso es mejor. Ok, entonces digamos que este es A y este es B. Entonces yo lo voy a poner aquí así. Aquí tengo el A es el que está acá y el B que está aquí. Entonces yo pongo mi mano en el vector, en el primer vector y cierro hacia el segundo vector. Entonces me coloco mi mano paralelo al A y ahora sí yo cierro hacia el otro vector B y entonces mi dedo pulgar va a apuntar en la dirección del vector. ¿Verdad? Esa es la forma de obtener la dirección del vector sin tener que escribir los I, J y K. Entonces vea que entonces yo Profe, pongo, ¿sí? pero eso es lo de la regla de la mano derecha. La regla de la mano derecha. Ok, se entendió un poco con esto de las Profe, ¿y octavos, eso funciona con más de 2 vectores? como con más de dos vectores. Sí. Con... Es que vea que el producto cruz es solo en 3 dimensiones y solo tiene... Ah, usted dice, por ejemplo, si yo tuviera algo así, por ejemplo, me imagino que es lo que piensa usted. Efectivamente. Ah, ok. Esa regla es para pares, entonces usted lo hace primero con el par, usted lo hace primero con este, saca la dirección, después tiene que hacer otra, este, pero no lo puede hacer con tres al mismo tiempo. Ok, ok. Ok, entonces vean que por ejemplo aquí yo pongo mis índices van para acá, cierro para acá, entonces mi pulgar tiene que ir para arriba. Yo no soy muy bueno para dibujar, no sé, pero bueno. Más o menos así es bien útil y eso también hay que sabérselo de memoria, entonces practíquenlo bastante, eso se va a usar un montón. Ahora sí, entonces vamos a ver algunas propiedades y algunas características. Vean que eh, el producto cruz, básicamente lo que me mide es el área. Vean que si yo tengo, por ejemplo, si este es A, Profe, sí, una pregunta, entonces usted quiso decir que la dirección aquí, si nos la preguntan, por ejemplo, sería que va en dirección al vector. O sea, es como eh, la conclusión. la conclusión ¿para cuál? Para este caso. ¿Sí? Ok, hagámoslo tal vez para hacer un poquito más claro. Entonces, hagámoslo así. Digamos que este es X, no, este es X, Y y Z. Entonces, este es I, este es J y este es K. Y este es mi A, y este es, y está para acá. Entonces, yo cierro para acá, y mi pulgar va a apuntar en dirección K. Entonces, la conclusión de la regla de la mano derecha es que el producto A cruz B va a estar en la dirección Z, va a estar en dirección K. Y la magnitud la habíamos definido como AB seno de cita. Entonces aquí queda AB seno de cita. Y ya tengo el producto cruz. ¿Cuál es la ventaja de esto? La ventaja de esto es que no tengo que hacer todo este enredo de acá. En este enredo ahí se me va a definir la dirección.
Ya que, por ejemplo, si yo solo tengo dirección en Z, entonces eso significa que estas otras son 0. Entonces, esa es otra forma de verlo también. Vea que si a mí me dicen que el producto cruz de A cruz B es paralelo a K, digamos, solo tiene componente en K, significa que estas dos ecuaciones que vienen acá tienen que ser igual a 0. Entonces, eso es información que yo puedo utilizar. Entonces, esto implicaría que tengo AY, BZ, menos BZ, BY, igual a 0. Entonces, usted les puede preguntar, ¿cuál es la condición para que tal vector sea paralelo acá? Entonces ustedes hacen esto. Y si Una yo tengo... consulta, ¿Sí? perdón. Usted dijo que la magnitud de A cruz B es AB seno Seno de de... zeta. Sí. Ah, ok, gracias. Profe, eso es la magnitud y en este caso que la dirección es K, eso se podría hacer directo sin hacer el determinante ese, que no es determinante. Exacto. Eh, sí, pero si los vectores no están en direcciones de vectores unitarios, se tiene que hacer de fijo con el determinante. Sí, si no están en direcciones de vectores unitarios es más enredado, ¿verdad? Ya es más complicado. Entonces hay que manejar las dos dependiendo del caso. A veces es solo una dirección, pero no es obvio, ¿verdad? Pero entonces recuerden que un vector sea paralelo significa que si yo escribo el determinante, estos otros términos van a ser cero. Entonces eso es una relación y es información importante, ¿verdad? Porque me limita los vectores A y B, me los restringe. Entonces, por ejemplo, eso es algo de información que ustedes podrían utilizar en un examen. Entonces, cuando ustedes ven que el vector es paralelo, ustedes de una vez tienen que pensar, estas otras son iguales a 0. Y puedo escribir estas ecuaciones. Entonces, tengan eso digamos, en mente. Ok, ahora vamos a ver algunas propiedades. Vean que... Profe, disculpe un sí, momento. adelante. ¿Puede aclararme una cosilla que es que no me quedó muy claro? ¿Cuándo era más conveniente usar la forma del determinante y cuándo era más conveniente usar la forma del cero? Digo, del seno. Ok, la forma, es que la forma de la magnitud y con el seno es cuando yo tengo la regla de la mano derecha de forma muy fácil, ¿verdad? Entonces, como decía el compañero, si los vectores son, digamos, si A y B son completamente paralelos, yo tengo A paralelo perdón, paralelo a I, entonces, digamos, yo tengo A igual a I y B es igual a BJ. Entonces es muy fácil, yo puedo hacer la forma de la regla de la mano derecha y encontrar mi dirección. En realidad siempre lo puedo hacer. Eh, lo que pasa es que si son más complicados, entonces yo primero tengo que dibujar el vector y cuando yo encuentre la dirección, usted siempre la puede hacer, pero no sabe cómo escribirla en términos de IJ. Por ejemplo, si A es AX y más J, y lo mismo para el B, ¿verdad? Entonces, usted sabe cuál va a ser la dirección, pero lo que uno no sabe es cómo escribirla en términos de SN, tendría que escribirlo uno en términos de I y de J. Entonces, ese es el problema. En realidad es una cuestión de más de conveniencia. Cuando usted puede identificar fácilmente, escribir en su sistema de coordenadas el N, entonces usted usa esto, ¿verdad? Ah, comprendo, comprendo, comprendo. Ve que en este caso era muy fácil porque el N estaba en la dirección de I. Pero si Sí, por ejemplo, correcto. ajá, pero hagamos otro dibujo, digamos, veamos, eh, bueno, este está en 3D, digamos que mi vector uno está por acá y el otro está por acá. Ya que, digamos que este está un poco elevado y este también. Entonces yo hago, digamos que este A cruz B, llevo para acá y mi dirección va para acá, para algún lado, pero no está en ningún eje. Entonces uno dice, no está en ningún eje, ¿será solo I? ¿Será solo J? ¿Será un medio I más un medio J o tres medios? No está claro, entonces toca hacer el discriminante, ¿verdad?
Profe, en esos casos será más fácil notarlo, digamos, como en la manera en la que se plantea el problema o si nos dan un gráfico, ¿verdad? Sí, con el gráfico. Lo mejor es que ustedes hagan el dibujo y ahí se van a dar cuenta, ¿verdad? Eh, después uno puede hacer, digamos, cambios de sistemas de coordenadas para acomodarse de una forma más fácil. Pero, pero de momento hay que aprender digamos, a ver las dos opciones y no hay quita, y siempre hay que aprenderse el determinante porque no siempre se puede usar. Y aparte de eso, se utiliza para otro tipo de cálculos. eh, otros cálculos utilizan la misma forma de este determinante, pero no es para este tipo de productos, entonces igual tiene que aprendérselo uno. Entonces, ok, ¿dónde iba? No sé, es esto. Ok, entonces ahora vamos a ver algunas propiedades. Vimos que entonces esto depende del ángulo. Entonces, si el ángulo es cero, entonces significa que el seno de θ es igual a cero. Esto implica que, digamos, que los dos vectores son paralelos. Entonces sería, digamos que este es A, y tengo, qué sé yo, un A'. Entonces A cruz A'. Vean que la interpretación es básicamente como el área. A eso era lo que yo me acordé. Entonces digamos que tengo un rectángulo, digamos que este es A y este es B. Si yo hago el producto punto, vean que este ángulo es 90 grados, entonces la magnitud va a ser A, B, que es el área de este rectángulo. Entonces, el producto, la magnitud, es el área. Es el área de un cuadrilátero que uno obtiene extendiendo estos lados, ¿verdad? Esta área es la magnitud de A cruz B. Entonces vean que si los dos están paralelos, ¿cuál es el área? El área es cero. Entonces, si son paralelos, es decir, si yo tengo A cruz, eh, bueno, A cruz A es igual a cero, o si son paralelos. Ahora, el A cruz B, esta operación no es conmutativa, sino que se llama anticonmutativa. Significa que si yo le doy la vuelta, cambia un menos. Y eso ustedes lo pueden ver de la regla de la mano derecha. Vean que si yo cierro para acá, entonces me apunta para acá, pero si yo cierro para acá, entonces tengo que darle vuelta a la mano y mi pulgar apunta hacia abajo. Entonces de ahí es donde sale el menos. Si es distributiva de esta forma, tengo A cruz B más C. Profe, Ajá, esa que dice seno de cita igual a cero, es sí, solo sí, A cruz A es igual a cero. sí, esto lo que quiere decir es que son paralelos, ¿verdad? Este es para un caso en particular, ¿verdad? Entonces ustedes ya saben, bueno, y la otra posibilidad es que uno de los vectores tenga magnitud cero, ¿verdad? Entonces sería como tener, digamos, que este es A y el otro está, digamos, en esta dirección, pero la magnitud es cero, ¿verdad? Entonces, si es una línea, no tengo ningún área. Entonces el área es cero. Entonces, para que ustedes lo visualicen, vean el área. Ustedes dibujan los vectores y si hay área, el producto cruz no puede ser cero. Y si no hay área, entonces tiene que ser cero. Entonces esta es la otra, es distributiva, pero de esta manera estrictamente, ¿verdad? Vea que yo tengo la A sola y este cruz se distribuye para cada uno de estos. Luego, si yo tengo un escalar, entonces yo lo puedo distribuir, pero a cada uno de la siguiente manera. O lo puedo hacer de la siguiente forma también. Y ahora entonces los vectores unitarios, entonces una forma de saber cuáles son los productos cruces
que es haciendo yo escribo mi sistema de coordenadas, tengo X, Y, este es Y, J y K. Como son unitarios, entonces yo veo que, bueno, primero I cruz I va a ser igual a 0. Luego I cruz J, entonces cierro para acá, mi pulgar apunta en dirección de K, esto me va a dar K. Y si hago J cruz K, entonces eso me va a apuntar en dirección de I. Y luego si hago K cruz I, me va a apuntar en dirección J. Entonces, hay que saberse las direcciones de esto porque también uno puede hacer los productos cruz si tiene ¿cómo es este? Eh, las, las componentes. Entonces, vean, vamos a hacerlo de esta forma. Yo espero que les ayude. Profe, la K, la I y la J siempre se van como a posicionar de esta manera. Sí, tiene que posicionarse, bueno, porque se supone que es un sistema de coordenadas, que no me acuerdo cuál era el nombre. Tiene, creo que es derecha o algo así. Pero bueno, se define de esta manera, de estándar. La forma en que ustedes lo acomodan, lo pueden acomodar con base en esto que les voy a enseñar, que es las posibles, los productos cruz. Creo que es un sistema ortonormal de giro a la derecha, me parece que se llama. Ok, entonces vean que yo lo voy a hacer así. Para que ustedes se acuerden. Y uno va girando en este sentido. Entonces vean que si yo hago I cruz J, ¿cuál es el que me sigue? Es el K. Si yo hago J cruz K, me va a dar I. Y si yo hago K cruz I, me va a dar J. Entonces, cuando ustedes dibujan su sistema de coordenadas, eso es muy importante. Tiene que ser compatible con esto, ¿verdad? Entonces, ustedes dibujan I, dibujan J, y el K positivo tiene que tiene que quedar de manera que de que I cruz J me dé K. Entonces, de repente esto les sirve para aprendérselo fácilmente. Ustedes eh, aprenderse fácilmente los productos cruz y vean que y básicamente ustedes siguen el orden del alfabeto, ¿verdad? I, J, K. J, K, hacen el círculo y con giro a la derecha. Y ahí ya les da los productos cruces que ustedes ocupan. Y ahora vean que si yo me voy en dirección contraria, entonces me va a salir un menos. ¿Sí? Ah, eso era lo que le iba a decir, que era más bien, no, si es antihorario es positivo y si es horario es positivo, es negativo. Sí, sí, exacto. Bueno, entonces este es más, ponerle el más, y si le dan para el otro lado, el negativo. ¿Qué les parece? Yo espero que con esto no les cuesta aprenderse. Ahora, entonces, vean que la ventaja de eso es que yo tengo A cruz B, yo tengo entonces AXI más BXJ, perdón, más, hagámoslo solo con dos, AYJ más, perdón, cruz BXI, digamos, más, digamos, BYJ más BZK. Entonces, recuerden que como era distributiva, entonces yo esto lo puedo separar. Entonces yo puedo hacer, por ejemplo, AXI cruz BYJ más BZK más AYJ cruz BYJ más BZK. Y entonces ahí yo puedo hacer. Vea que cuando yo hago el producto cruz, en realidad, si yo lo escribo de esta manera,
Lo único que tengo que ver es el producto de los vectores unitarios, porque la magnitud, el AX es un escalar. El único que tiene carácter vectorial, digamos, en esta parte es el vector unitario, por decirlo de esa manera. Entonces eso significa que tendría este con este, sería AX, BY, y tengo YJ. Eso sería entonces K. Me queda más AX de Z, me queda Y plus K, y nos vamos aquí, Y plus K, vea que tendría que ir en sentido contrario, entonces esto sería menos J. Y así lo hago para este otro también. Entonces esa es la ventaja de saber esto y de saber y escribirlo en esta forma. Y esta es la otra opción que tenemos aparte del determinante. Que en realidad resulta muchísimo más fácil que el determinante, ¿verdad? O sea, esto se puede hacer en vez del determinante. Sí. Lo que pasa es que vamos a ver. Bueno, aquí tengo una que es dirección K. Aquí no me va a quedar ninguna que es. Creo que no me va a quedar J con K. Pero vea que, digamos, de aquí, si yo tengo I con J, y si yo tuviera, digamos, aquí otro I, entonces me va a quedar un término, me van a quedar dos términos con, por ejemplo, I plus J. Entonces de ahí me va a salir, que uno va a ser, qué sé yo, A, I plus J sería A, X, Y menos A, Y, de X. Me van a salir dos. Entonces, se va a obtener lo mismo que lo del determinante, ¿verdad? Pero es la otra forma. De repente, bueno, para algunos va a ser más fácil el determinante, para otros va a ser más fácil esto. La otra ventaja del determinante, por ejemplo, es que en el determinante, si hay muchos que son ceros, digamos, yo escribí JK y solo tengo AX, entonces yo sé que este es 0, 0. Y digamos que el otro solo tiene componente en Y, digamos, entonces 0 de Y 0. Entonces ahí uno lo ve muchísimo más fácil y sale más rápido. Pero cuando tengo todas las componentes de o uso este o uso el determinante, ahí se ve de acuerdo a lo que sea más conveniente. Ok, antes de hacer una pausa, vamos a ver otro par de... Profe, Sí, tenía una consulta con ese paso. dígame. Porque es menos J, no sé, se me pasó. Ok. Vamos. No sé dónde... No es esta. Ok, ya está acá y con K. Ve aquí, digamos, el circulito. Vea que si yo voy de ahí a acá, directamente tengo que irme hacia la izquierda. Voy en sentido contrario al giro, entonces me va a salir un menos. Ok, listo. Gracias. Perfecto. Me coordinó esto. Pero... mm, la página me las agrega al final. Ok, entonces, algunas notas para tener cuidado. Vea que si yo tengo A punto B o C,
Esto no es lo mismo que A, B por C, ¿verdad? Porque aquí la dirección es la dirección de C y aquí la dirección de A. Entonces vean que si A está en dirección I y B está en dirección J, es imposible que algo que va en esta dirección sea lo mismo que algo que va en otra dirección. Es imposible. Entonces ese es un cuidado que tienen que tener. Pero eso se puede interpretar que es A producto punto B, eso es un escalar al final. Exacto. Y C es un vector que lo que dice es distinto de A, que sería vector, Ajá. B producto punto C, que es otro escalar. Sí. Bueno, está esta otra relación, lo que me da es el volumen de un paralelepípedo. Eh, no sé si esto lo iremos a ocupar, creo que sí. Eh, pero básicamente, si yo tengo digamos que este es A, este es B, y este es C. Entonces uno define, digamos, hace un volumen con esos vectores y el volumen va a estar dado por esta relación. Lo otro que hay que tener cuidado es con esto, ¿verdad? Es A cruz B cruz C es distinto de A cruz B cruz C. Entonces, esto lo que quiere decir es que yo para remover los paréntesis, entonces tengo que expandirlo primero o usar una fórmula en el sentido de que si yo uso una fórmula es alguien que ya hizo ese proceso. Entonces eso quiere decir que digamos que yo este paréntesis no lo puedo mover hasta que no haga el producto cruz de esto. No se puede. Si alguien les da una fórmula, si ustedes encuentran una fórmula en un libro, es porque alguien ya hizo eso. No es porque sea una regla general, es porque alguien ya lo hizo. Y entonces son fórmulas. Entonces, esta es una que no se debe hacer. Y el producto cruz, bueno, el triple producto cruz, hay una formulilla por ahí, ustedes no la van a ocupar, pero ya no se va a ocupar mucho. Profe, Sí. verdaderamente, digamos, como qué diferencia implica la cruz con una multiplicación, por así decirlo. Eh, una multiplicación como un producto punto, una multiplicación corriente. Un producto punto. Un producto punto. Bueno, primero, el producto punto a usted le da un escalar. ¿Qué quiere decir eso? Que ese producto punto en cualquier marco de referencia no cambia. El producto cruz es una cantidad vectorial. Entonces, eso quiere decir que si yo cambio de sistema de coordenadas, entonces ese vector se va a ver diferente, ¿verdad? Eh, sí, es básicamente eso. El producto cruz es una cantidad vectorial. Sí, El por producto, eso el producto cruz no es conmutativo. exacto, porque es una cantidad vectorial. Ok, Pero ok, muchísimas gracias, profe. Pero me puede subir otro a la pantalla para se me no copie el volumen del paralelepípedo. Muchas gracias. Perfecto. Ok, lo último, esto yo creo que no lo vamos a hacer todavía, pero bueno, es el triple producto, hay una fórmula. Yo lo sé, creo que en una tarea del semestre pasado. Así que sí funciona. Ahora trabajo. Sí. Yo me la aprendí así me la enseñaron, bueno, no en física, pero después me la enseñaron y así me la aprendí. Y la regla del backup, ¿verdad? El vector primero y luego el producto punto. Y eso es uno lo puede mostrar, ¿verdad? Pero ahí está ya la fórmula. Ustedes a menos que le pidan que lo demuestren, entonces sí, podemos usar la fórmula. ¿Les parece si descansamos 5 minutos
Y regresamos para hacer ahora sí, ejercicios. Tengo una pregunta. Adelante. Profe, en esa fórmula, la última, lo que está a la izquierda del igual es un producto vectorial, así que el resultado es un vector, pero lo que está a la derecha no es una resta de dos productos escalares que darían una escalar. No, porque vea que esto es un escalar. Esto es un escalar. Vea que aquí en el medio yo no tengo ningún punto. Entonces esto es un vector por un escalar, que me da un vector. Un vector por un escalar, que me da un vector. Ok, ok, muchas gracias. Bien. Bueno, entonces ese es un buen punto, lo que hizo el compañero. Vean que si el punto no aparece explícitamente, no podemos decir que es un producto, que es un producto punto. El punto tiene que aparecer explícitamente. Ok, entonces 5 minutos y ya regresamos. Gracias, ahora sí. Ok. Entonces, el problema es, vea que yo tengo tres vectores aquí y es igual a 0 y tengo que relacionar dos con un producto cruz, ¿verdad? Entonces, el producto cruz voy a tener que aplicarlo aquí en alguna parte. Eso es lo primero que sé. Ahora la pregunta es, tengo 3, ¿cómo paso de relaciones de 3 a 2? Entonces, la otra parte que yo veo es, las únicas opciones que tengo aquí en los productos cruz van a ser los mismos, A, B y C. Entonces, ¿qué pasa si yo hago un producto cruz con B, por ejemplo, de la ecuación? Entonces, en alguna parte me va a quedar B plus B, que es igual a 0. Y ya yo sé que me van a quedar solo dos vectores. Y con dos vectores ya puedo hacer los pares de relaciones. Entonces, lo que voy a hacer yo es hacer el producto cruz, pero lo hago, digamos, con toda la ecuación. Entonces yo lo puedo hacer, digamos, hacerlo así. Que es lo mismo como cuando usted hace, cuando uno en álgebra multiplica la ecuación de ambos lados por algún valor, por decirlo así. Eh, yo lo podría hacer con productos puntos y lo puedo hacer con el producto cruz también. La misma operación yo la aplico a ambos lados. Aquí lo puedo hacer porque la ecuación es un vector, son vectores. Entonces ahora sí, yo distribuyo. Entonces este con este y este con este. Entonces cuando me queda B con B, eso me va a 0. Entonces me va a quedar el B cruz A y el B cruz C, que es esta ecuación de acá. Y eso llegó aquí. Y lo último que me queda es que la relación que me piden que muestre es más bien, no es B cruz A, es A cruz B. Entonces, si yo le doy la vuelta, tengo que sacar un menos. Entonces ya yo ese menos me aparece aquí. Aquí tengo otro menos. Ven que lo puedo escribir de esta forma. Entonces básicamente los puedo cancelar. Y ya obtengo la relación. Y para los otros, entonces lo que hago es que vea que voy a tener que hacerlo, ya que esta otra, hay que se repite sea a ambos lados. Entonces eso significa que voy a tener que hacer el producto cruz de mi ecuación, pero con el vector C, no con el vector A, no con el vector B. ¿Más claro? Profe, o sea, en eso utilizaríamos C por C es igual a 0. ¿O cómo? Sí. C cruz C. Cuando si usted me dice C por C, yo no sé si el producto Sí, escalar. sí, C cruz C, perdón. Ok. Ajá. En la siguiente ustedes usan C cruz C. Entonces C cruz C es igual a 0. Y les van a despejar las otras dos. Entonces, esa es la idea. Ok, estamos entonces. Eh, sí, yo sé. Profe, están escribiendo en el chat. Ah, sí, ya veo un montón ahí. Ok, vamos a ver.
Exacto, lo que dice la compañera Sofía Guerrero es lo siguiente. Dice que imaginemos que yo defino el vector B que sea igual a más B más C. Yo defino este vector, yo hago B cruz B, esto va a ser 0. Eso sería hacer A cruz B, no, A más B más C, resultado con A más B cruz C. Ay, no, ya volví a meter la pata. A más B más C. Entonces, si yo lo defino de esta manera, también se puede hacer así. Y entonces aquí lo que tendría que hacer es este con este me da 0. Este con este y luego este con este. Y después aquí este con este con este y este con este. Esa es otra forma de hacerlo, pero se vuelve un poco más largo, pero también se puede. Eh, ¿Eso responde a su pregunta, Sofía? Perfecto. Okay. Y esa es otra opción que tienen también. Ven que también puede hacer esto, dependiendo de lo que uno quiera, puede hacer esto. Por ejemplo, si la relación hubiera sido A más B cruzado con C, por ejemplo, y me piden una relación, entonces algo así hubiera sido útil. Ok. Entonces seguimos con otro problema. A ver, vean, el 28 que dice, vienen los vectores y tengo que calcular los productos puntos, productos cruces y doble producto vectorial. ¿Cómo lo ven? ¿Lo ven sencillo? ¿Lo ven complicado? ¿O quiere que lo Profe, eso, digamos, los datos de los vectores se podría poner como en matrices. Bueno, esto es notación matricial. Usted dice en notación vectorial. Hagamos entonces esto. Entonces, digamos que el A, yo lo voy a escribir, vea que esto es X, Y, J, Z. Entonces, el A sería 2I menos, menos 1J más 0K. El B sería 3I menos 2J más 1K. Y el C va a ser 0I menos 2J más 1K. Entonces, ok, A más B punto C. Vamos, A más B punto C. Entonces, cuando yo sumo A más B, entonces vean que tengo 2I más 3I me da 5I. Luego tengo menos 1J menos 2J me da menos 3J. Y tengo 0K más 1K me da 1K. Y ahora el producto punto con 0I menos 2J más 1K. Entonces esto sería 5 por 0, 0, menos 3 por menos 2 me da 6, más 1 por 1, y esto me daría 7. Y está bien porque nos dio un escalar. Ahora, hagamos la segunda, que es el producto A menos B cruz C. A menos B cruz C. Vamos a ver. Entonces, yo puedo hacer los productos cruces primero. Puedo hacer A cruz C menos B cruz C. O puedo hacer puedo hacer la esta primero. Pero vean, uno como ya ha hecho esto un montón de veces, es más mañoso, entonces si ustedes vean que estos tres
3i menos 2j más 1k. C es 0i menos 2j más 1k. Ven que esta parte es igual, ¿verdad? Estos son dos vectores iguales. Entonces yo voy a hacer un truco aquí. Voy a llamar u, voy a llamar a menos 2j más 1k. Entonces vean que el b me va a quedar como 3i más u. Y el c me va a quedar como, tengo 0, 0i, ¿verdad? Entonces me va a quedar solo u. También noten que ¿cómo es? El u no tiene componente en i. Entonces el u cruz i tiene que ser 0, ¿verdad? Porque voy a tener, no, el u cruz i no sería 0. Ese sería el único. El u cruz i sería 3 cruzado con menos 2j más 1k. 3i cruzado con menos 2j más 1k. Entonces esto me daría i cruz j me da menos 6k. Luego i con k me va a dar menos j. Entonces me da menos 3j. Yo pensé que se me iba a cancelar, pero no. Entonces eso quiere decir que si yo cuando yo hago b cruz c, entonces voy a tener 3i cruz u y el u cruz u que me va a dar 0. Entonces va a ser básicamente esto. Va a ser menos 6k menos 3j. Yo pensé que me iba a dar 0, pero no me dio 0. No. Pero es una forma de verlo también, de conocer que estos tienen una parte que es exactamente igual. Entonces cuando yo haga ese producto cruz de esas partes me va a dar 0. Entonces como no ganamos nada, hagámoslo del otro a menos b. Entonces, ¿cuánto era a menos b? A menos b sería 2 menos 3 me da menos 1i más 1j y 0k a menos b menos 1k. Entonces, a menos b cruz c va a ser igual a menos i más j menos k cruzado con básicamente menos 2j más 1k. Entonces, a menos b c va a ser igual a con este me va a dar un 2 y cruz j me da acá. Luego con este me da y tengo menos 1 y i cruz k me da menos j. Entonces me da menos j. J con j me da 0 y j cruz k me da i. Luego k cruz j me da menos i. Entonces esto me da más. No, k cruz j me da menos i. Tengo menos y menos me da 2 y otro menos me da menos 2 y luego k cruz k me da 0. Entonces el total de esto sería igual a menos i más j más 2k. ¿Voy muy rápido o todavía no se saben cómo es el circulito, ¿verdad? El i, j, k. Voy a hacerlo por si acaso.
Sí, profe, si lo pone es más fácil. Sí, hay que irse lo aprendiendo. Entonces, por lo menos mientras lo aprendemos, vamos a hacerlo así. ¿Verdad? Entonces, vamos. Y vamos a repasarlo de nuevo. Entonces, y con J me da acá. Y con K me tiene que dar menos J. J con J me da 0. J con K, que es este para acá, me da I. Luego K con J, ya que me estoy devolviendo, entonces me tiene que dar menos I. Y luego K con K me da 0. Ven que esta forma es bastante conveniente. Y luego, para el tipo de producto vectorial, en estos casos yo también lo haría de esta forma. Lo haría como dice este. Hago primero el producto, ya que me queda un vector. Entonces, primero resuelvo, ya que es A cruz B cruz C. Primero resuelvo esta parte. ¿Cómo es? Primero hago esto, encuentro el vector y después hago con esta parte. ¿Creen que pueden hacer todos o el resto que faltan ustedes o todavía creen que necesiten que hagan los que faltan de este 28? Profe, creo que los podríamos intentar y cualquier cosa los veríamos como en consulta. Sí, entonces No sé qué opinan los demás. Pero yo al Bueno, principio hubiera dicho que no, pero con la explicación de ahorita, o sea, me siento más cómodo, la verdad. Ok, sí, porque es bueno que lo practiquen y como les digo, este tipo de cosas son en las que tienen que sabérselas y empezar a desarrollar velocidad para que no los atrase a la hora de hacer el examen, ¿verdad? Yo creo que uno de los problemas, yo lo estuve meditando, yo creo que uno de los problemas a veces del examen y es me dirán los compañeros, de repente no es tanto el nivel, pero es el tiempo, ¿verdad? Tal vez ustedes sí los puedan resolver, pero no tan rápido. Y entonces, cualquier cosa que ustedes puedan hacer para avanzar más rápido en el examen es, es importante. Profe, y usted, digamos, así, aconsejándonos como cuáles por encima de las otras son como las fórmulas que nosotros deberíamos así ya tener, pero metidas en la cabeza. Definitivamente, bueno, hay otra parte que tenía que explicarles. Lo que es la magnitud, eso es de memoria. Y la relación con los senos y cosenos de eso. Cómo sacar el vector unitario de A, que es A entre A. Después, el producto punto, el producto cruz y las propiedades. Pero las propiedades yo les di la idea. La idea que yo les dije es que este funciona como un producto corriente. Entonces, vean que de lo que menos problemas les causaría es no saberse estas, porque si ustedes asumen que funciona más o menos como el álgebra corriente, tiene muchas posibilidades de que les vaya bien, pero con el producto cruz definitivamente no. Entonces las relaciones básicas del producto cruz también hay que sabérselas de memoria, ¿verdad? Porque no funcionan como el otro. Entonces si ustedes hacen eso, muy posiblemente lo vayan a tener malo. La otra parte que faltaba, bueno, que he olvidado es en un plano uno puede tener coordenadas polares también, ¿verdad? Ya vimos que este era un vector que tiene una magnitud A y este ángulo me proyecta las componentes. Tengo AX y tengo AY. Entonces, yo puedo escribir este vector. No lo escribo en forma vectorial, puedo escribir, digamos, este punto lo podría escribir en coordenadas eh, polares en un plano coordenadas de vectores. Entonces, digamos que este punto de aquí a aquí, yo lo puedo representar con la magnitud de ese vector, ese R, es este punto aquí sería el punto R igual a A,
y el ángulo sería, sería básicamente este, ¿verdad? Sería, eh, sería cita. Entonces, vean que el X, si yo llamo esto R, entonces la componente X va a ser R, la componente A, lo puedo escribir como R o A, coseno de cita, más A, coseno de cita, J. Entonces de aquí yo puedo ver cuáles son coordenadas polares, cuáles serían las coordenadas de este punto. Entonces R sería igual a A y el ángulo sería el cita. Bueno, yo creo que no dije mucho más de lo que ya hemos visto anteriormente. La idea es que ustedes puedan relacionar este vector con las coordenadas polares del mismo vector. Entonces así uno lo puede hacer. De hecho, hay en los problemas que puso el profesor Fabián para hacer. Entonces, hay uno, creo que es en 2 dimensiones. Pero hagamos esta parte para que veamos eso. Entonces uno parte de un sistema de coordenadas I, J, y dice que usted lo gira, hace un giro de 80 grados, creo que es. Entonces digamos que usted lo gira para acá. Rotarlo significa que este ángulo de acá para acá es son 80 grados, digamos. Bueno, no, 80 grados. Ahora sí. Entonces, yo voy a cambiar mi sistema de coordenadas ahora y este va a ser, digamos que U y este va a ser V. Entonces, si yo tengo un vector, digamos que tengo el vector, este es A, vea que la proyección, está la proyección en este sistema y la proyección en el sistema en rojo diferente, porque siempre tienen que ir perpendicular, ¿verdad? Entonces la pregunta es, a partir de este A y este marco en I y J, ¿cómo encuentro yo las componentes o cómo escribo yo el vector en el sistema U y V? Entonces recordamos que el A quedaría entonces sería A punto U, A punto U más, entonces en la dirección U más A punto V en la dirección V. Entonces ya sabemos que así es como se va a escribir. El único problema es que ocupamos el U y ocupamos el V. Entonces vean, este U, como yo lo giré, también va a tener una proyección sobre el eje I y sobre el J. Entonces, eh, imagínense que ese U es un vector cualquiera. Hagámoslo así para asegurar, asumiendo que no es unitario, de momento. Entonces vean que la componente de U en I sería UX coseno de cita por I y UY seno de cita en J. Ahora para el V, entonces es
Vean que si este ángulo es 90, el ángulo de acá también de cita, este también de cita, entonces hacemos la proyección y este es, entonces el V sería, tendríamos UX, esta sería la componente X, que sería seno de cita, más UY, coseno de cita, en J. Profe, ¿por qué U? Ah, porque me equivoqué. Gracias. Ok. Y ahora la pregunta es, bueno, ¿cómo hago que sean unitarios, verdad? En teoría son el vector es unitario, entonces cuando yo hago la proyección, si el vector U es unitario, entonces eso significa que, que UX al cuadrado más Y al cuadrado es igual a 1. Pero bueno, una forma es dividir entre la magnitud. La otra forma es, vea que si yo tengo el I, este es el I, ¿verdad? Este U que yo estoy girando es el mismo I. Cuando yo giro el vector, este es el R, esa magnitud no cambia, ¿cierto? Porque la magnitud es un invariante. Ah, bueno, perdón, esto es U. Perdón, no es el UY, solo el U y el U. Ahora sí. Entonces, la magnitud del U es básicamente, este es el U, es el I rotado. Si yo lo giro, el largo del vector sigue siendo el mismo. Entonces, si la magnitud de I es 1, la magnitud de U es 1 también. Y lo mismo con J. Entonces, a mí me queda que el U es igual a, perdón, U unitario va a ser a coseno de cita I más seno de cita J. Y el V unitario va a ser seno de cita I más coseno de cita J. Y entonces, básicamente vemos que ya para encontrar este vector, en las coordenadas en términos de U y V sería, entonces, por ejemplo, el A sería A.U unitario, entonces sería AX coseno de cita más AY seno de cita en U más AX, que sería con este seno de cita, más AY coseno de cita en V. Entonces, Profe, ¿sí? pero eso solo es si U y V son vectores unitarios. Solo si son vectores unitarios. ¿Y Ahora, cómo sabemos si son unitarios? generalmente a nosotros nos dicen, y lo otro es que nos dicen si son normales, ¿verdad? Yo tengo que tomar en cuenta este ángulo también. Si no fuera el caso, entonces yo tengo que considerar digamos, ese ángulo. Pero ustedes hacen el dibujo. Lo importante es que ustedes hacen el dibujo y ponen bien los ángulos, ustedes van a encontrar lo que necesitan. Ni siquiera necesitan ser normales, ¿verdad? Yo podría tener digamos, que yo gire el I, un ángulo zeta, por ejemplo, y que yo gire ¿cómo es? El, el J, un ángulo, digamos, que alfa. Entonces ahí lo que cambia, digamos, este sería V y este sería U, pero si ustedes hacen el dibujo bien, entonces no van a tener problemas, van a encontrar el resultado. El único punto de que sean normales es que me ayuda a poder utilizar el producto cruz de una forma más fácil, ¿verdad? Y lo otro que es importante de aquí, vean que esto yo lo pude hacer y yo me di cuenta que el vector
producto de la rotación, el sistema de coordenadas, eh, la magnitud es la misma, siguen siendo unitarios porque la magnitud es un escalar, no depende del sistema de coordenadas. Entonces, aunque yo lo rote y tengo otros sistemas de coordenadas, ¿cómo es? La magnitud sigue siendo la misma. Ok, una pregunta por aquí. ¿Se podría hacer con Vx coseno de zeta más 90? Y también, también uno puede hacer así eh, me imagino que para el eje eh, para el V. Sí, uno lo podría hacer así también. Vamos a ver qué más. Pero entonces en lo que usted se basó es que a la hora de rotarlo, por así decirlo, el vector unitario y no perdió sus propiedades y simplemente se le cambió el nombre. No, deja de ser I. La propiedad que no cambia es la magnitud, ¿verdad? Esa es la propiedad que no cambia. La dirección sí, entonces vean que en realidad ya no es I. En realidad este V, este U, por ejemplo, vean que es una combinación de estos dos. Entonces ya no es, en ese otro, ese U no es ni I ni J. Es una combinación de los dos. Pero la magnitud es la misma, porque usted simplemente agarró ese pedacito y lo giró. Ok, ok, ok. Y la otra parte que yo les escribí esto de esta forma también para que uno no se hiciera bola, porque aquí vea que una vez que yo identifico estos dos, ya el problema se resuelve muy, muy rápido. Pero si no, si tengo que ponerme a esperar y todo eso, me lleva toda una vida. Y bueno, y para eso, para esto yo ocupo que sean unitarios. Si no fueran unitarios, entonces no se puede. Profe, Sí, nada más, no podría dibujarme para que ya me quedara bien claro las coordenadas de V. las coordenadas de... del vector A. Vamos a ver. Bueno, hagámoslo aquí en orden. Un momento. Entonces, este sería es U, este es V, hagamos el vector, este es A. Ok, entonces de la producción, este es el A, este sería AU, y este acá sería AV. Ok. Entonces, esa es otra forma de, digamos, también de hacerlo. Vean que, bueno, esto es un ángulo, aquí va a haber un ángulo algo. ¿Verdad? El problema es que, bueno, cuando yo proyecto aquí, vean que este AU tiene una componente en X, este de acá sería AUX, y también va a tener una componente en Y, este sería AUY. Entonces, esas corresponderían a cada uno de estos términos, ¿verdad? ¿Así o no quedó tan claro? O más bien de más. Profe, no, ahora sí más claro, gracias. Ok. Eh,
Vamos a ver si nos da chance de hacer algo más. Bueno, este es uno que tenemos por ahí, pero este como son magnitudes, este es muchísimo más sencillo. Eh, Vean que cuando tenemos que trabajar con magnitudes es mucho más sencillo el problema, pero esto no era el que quería. Ya digamos era, si no me equivoco, era este. No sé si puedo copiar esto. Vamos a ayudar página y todo. Entonces, veamos la identidad de Lagrange, que dice que es A cruz B más A punto, bueno, esta al cuadrado y A punto B al cuadrado. Entonces, es básicamente esa misma que estábamos viendo, pero escrita de otra forma. Ok. Entonces, generalmente cuando se escribe una cantidad vectorial al cuadrado, eso es lo que significa es que se hace el producto punto, cuando son vectores. Entonces, esto quiere decir A cruz B, que es A cruz B punto A cruz B más A punto B al cuadrado es multiplicado por A punto B. Profe, creo que alguien tiene el micrófono encendido y como que se escucha la interferencia. ¿Será o será este? Yo creo que No, alguien ahí. sí. Es Brainer, entonces no sé si le puede silenciar. Déjenme ver. Gracias. Ok, yo creo que ya. Gracias al compañero. Ok, entonces recuerden que la magnitud de un vector, no sé si el A punto A me da la magnitud al cuadrado del vector. Entonces eso quiere decir que esto de acá y esto de acá va a ser básicamente A cruz B, la magnitud al cuadrado. Y vimos que A cruz B en magnitud, bueno, A cruz B sería A, B, seno de cita por el vector normal unitario. Entonces, la magnitud del vector unitario es 1. Entonces me quedaría A al cuadrado, B al cuadrado, seno de cita al cuadrado. Y ahora A punto B al cuadrado es A, B, coseno de cita al cuadrado me da A al cuadrado, B al cuadrado, coseno al cuadrado de cita. Si sumo los dos, entonces me va a dar A al cuadrado, B al cuadrado, seno al cuadrado de cita, más A al cuadrado, B al cuadrado, coseno al cuadrado de cita. Y entonces agrupo y me va a quedar el seno al cuadrado más el coseno al cuadrado, y A al cuadrado más B al cuadrado por seno al cuadrado más coseno al cuadrado, que es 1. Y entonces se demuestra esta identidad de acá. Pero no entendí esa última parte. Ok, bueno, entonces vamos más despacio. Entonces esto es A al cuadrado, B al cuadrado. De aquí, este es el que se repite, este es el que se repite. Entonces lo saco factor común y me queda seno al cuadrado de cita más. Y aquí me sale un coseno al cuadrado de cita. Y esto es 1. Es una identidad. Ah, ok, sí, ya me acuerdo. Perfecto. Yo pensé que eso estaba un poco más complicado, pero no era esa misma. Eh, Vean que
bueno, esta otra también es simplemente de calcular y, demostrar. Ya demostramos esta con un 4, producto vectorial de 4 es más enredada, mucho más enredada, ¿verdad? Eh, porque tengo que hacer muchísimo más trabajo, entonces esta no es tan importante. Esta no. Bueno, ¿alguna pregunta? Adelante, Joseph. Pues a mí me ha quedado una duda cuando hicimos la 30. La 30, sí. Digamos, para demostrar la última igualdad, yo no entendí cómo se hizo la última, la de que B por C es igual a C por A. Vea que es lo mismo. Lo que puede hacer es esto, una forma de imaginárselo es, cámbiale los nombres. De hecho, eso es otra forma sencilla. Si usted tiene, digamos, si yo tengo A más B más C, bueno, eso de repente, para no enredarlo, para encontrar la primera hicimos producto cruz con B, porque ya que el B se repite de este lado y el B se repite de este lado, ¿cierto? Sí. Entonces, para hacerlo con el C, entonces yo lo que hago es que hago el cruz con el C. Entonces, todo esto, hago C cruz, todo esto. Bueno, se vuelve a hacer lo mismo que se hizo en la primera igualdad, solo que ahora con C. Con C, sí, porque vea que el C cruz C me va a hacer, entonces me va a quedar el C cruzado con las otras dos. El otro truco que uno puede hacer generalmente, a veces es, vea, esto es 0. Y luego tengo, ¿cuál es la relación? Que me dice A cruz B es igual a B cruz C. Vea que los nombres son arbitrarios. Usted le puede poner cualquier nombre a cualquiera, ¿verdad? Entonces yo voy a hacerlo así. Yo voy a decir, voy a hacer un C', que se va a hacer B. Y a los otros les puedo poner el nombre que yo quiera. Entonces les puedo mantener bueno, tengo que cambiar el B. Entonces el B', voy a hacerle C. Y el A', digamos lo que sigue es igual. La prima es igual a A. Entonces yo voy a describir esta ecuación. La suma, vea que la suma de A más B más C es la misma suma de A' más B' más C'. Y aquí nada más cambio los nombres. Entonces el A' es A, entonces me queda A' cruzado el B es C', es igual a C', y luego me queda, ahora sí es igual al B, el B es C', el C es B', y esto es lo que obtuve, ¿verdad? Y vamos a ver si eso prueba la otra, me da que B cruz C es igual a C cruz A, entonces significa que tendré que darle la vuelta. Entonces sería B' cruz C', que es este, sacaría un menos, sería igual a menos C' cruz A. Y como son menos, estos menos se me cancelan y me va a quedar B' cruz C', es igual a C' cruz A. Que es la segunda, ¿verdad? Y yo usé la primera y le cambié los nombres, pero vea que al final, y la otra se tiene que cumplir porque este nombre prima es independiente, es una relación general, entonces yo les puedo poner los nombres que quiera, ¿verdad? Vea que, o véanlo de esta manera, vea que esto es porque el alfabeto de nosotros es ¿cómo es el latín? Si fuera griego, entonces se escriben alfa, beta y la C, no me acuerdo cuál es la C, será esta, tal vez sea esa. Entonces, eso se puede hacer. Esos son trucos que uno utiliza, ¿verdad? Hacer ese tipo de cambios
más que todo para que vayan teniendo herramientas, ¿verdad? No necesariamente tienen que resolverlo de esa forma, pero si se puede hacer, entonces los cambios de variables los pueden utilizar. Ok, ¿alguna otra pregunta? También, bueno, a mí también no me quedado claro cómo pasar de una coordenada a una coordenada polar. A una coordenada polar, ok. Básicamente cualquier vector, si es un vector A, entonces vea que el A lo puede escribir como AX y más AYJ. Entonces, las coordenadas polares es R y el ángulo, ¿verdad? Cita. Entonces ven que esto de acá hasta acá, que es básicamente es la magnitud de A, ¿cierto? Entonces eso quiere decir que entonces, ahora, este punto de acá, vamos a ver, y eso el R es la magnitud, ¿verdad? Entonces, esto es R, R que es igual a A, y la componente ¿cómo es? En X, que es esta de acá, que será la proyección es A coseno de zeta, ¿verdad? Que es en I, y esta la componente en Y es A seno de zeta. Bien, entonces en coordenadas polares, la ubicación del punto es R igual a A, porque es la magnitud del vector, y el ángulo, y el ángulo es este mismo ángulo, el zeta. Entonces, yo la coordenada. Sí. Sí, básicamente, perdón. Sí, no termine. Sorry. Ok, entonces, ¿cómo las encuentro? Vamos a hacerlo diferente. A mí me dan el vector y yo quiero encontrar las coordenadas. Entonces, a mí me dan el vector A. Entonces, yo tengo AXI más AYJ. Entonces, de esto vimos que si esto es el R, entonces esto es lo mismo que esto es lo mismo que sería un R coseno de zeta en I más un AY seno de zeta en J. Perdón, es un R seno de zeta J. Entonces, ¿qué quiere decir? El AX es igual a R coseno de zeta, el AY es igual a R seno de zeta, ¿cierto? Este R va a ser la magnitud. Entonces el R, digamos, el R lo encuentro fácilmente, porque es simplemente la magnitud. Eso quiere decir que el R es básicamente AX al cuadrado más AY al cuadrado, que es básicamente por Pitágoras, ¿cierto? Entonces ya encuentro yo el R. Y para encontrar el ángulo, entonces el ángulo tiene que darnos, a fuerza tienen que darnos entonces el AX, tienen que darnos un valor de AX y tenemos que tener el A. Entonces hagamos un ejemplo específico. Digamos que a mí me dan el A es igual a 3i más 4j. Entonces, el R es la magnitud que es AX al cuadrado más AY al cuadrado. Esto sería igual a 9 más 16. Y esto me da entonces 5. Ya tengo el R. Y ahora tengo que el AX es igual a 3. Y esto es igual al R coseno de zeta. El R de 5, entonces implica que el coseno de zeta tiene que ser 3 entre R y es igual a 3 entre 5. Y ahí yo puedo despejar, entonces zeta es cos a la menos, cos a la menos 1 de 3 entre 5. Lo otro que puedo hacer también, puedo hacer AY es igual a 4
seno de zeta, que es igual a, sí, es igual a esto. Y también puedo hacer entonces AX entre AY. Esto es igual a, entonces es 3 entre 4, sería igual, ya que AX es R coseno de zeta, y la Y es R seno de zeta, se cancelan estos, y entonces me queda que tangente de zeta es igual a 3/4. Entonces el zeta es tangente a la menos 1 de 3 entre 4. Entonces vean, para encontrar el ángulo yo no necesito, si yo tengo las dos componentes no ocupo la magnitud. Puedo hacerlo de esta forma. Si tengo una componente y tengo el radio, entonces puedo utilizar el coseno. A veces uno sabe, por ejemplo, cuál es el coseno de un medio, ¿verdad? Uno sabe que el coseno de un medio no sé, no me acuerdo cuánto es. Pero bueno, si usted se sabe cuál es el valor, entonces usted utiliza ese porque usted identifica fácil el ángulo. Pero de repente usted sabe, bueno, por ejemplo, el tan de, si el ángulo es tan de 1 entre 1, uno ya sabe que, que el ángulo es 45. Entonces ahí me queda más fácil usar eso. Ok, ¿queda más claro? Sí, y no, es que digamos ahora entonces, ¿cómo se expresaría el resultado de la coordenada polar? Sería la magnitud y el ángulo. Sí, entonces sería básicamente eso. La coordenada polar sería R, ese punto sería, ¿cuánto dijimos? Este era 5, y bueno, este era tan a la menos 1 de 3/4. Esa sería la... Pero vean que en coordenadas polares en realidad no estamos escribiendo un vector. Aquí todavía no estamos hablando de un vector. Uno sí habla de un vector. eh, si uno habla de un vector, entonces este sería un R unitario y el phi iría para acá. Entonces sería así más o menos. Este es el, este es el R, este es el phi, ¿verdad? Entonces yo podría hacer el A, lo puedo escribir como, lo que pasa es que vean que este A está completamente en la dirección de cómo es de R. Entonces la coordenada polar es distinto del vector. Encontrar este punto no es lo mismo que encontrar un vector en un sistema de coordenadas polares, y eso yo creo que lo que va a hacer es enredarlos, entonces no quiero meterme en eso. Simplemente lo que estamos haciendo es encontrando la ubicación de este punto en coordenadas polares. Porque vean que la dirección es esta. Ok, entonces si yo fuera a escribir este vector en coordenadas polares, entonces, y este es mi R, entonces, este sería AR. Sí, aquí está mi R. Pero si yo varío el ángulo, mi R está en otra posición. Voy a buscar un ejemplo para ver si puedo explicar esto de estas coordenadas de una forma más clara. De momento lo importante es saber encontrar el punto en las coordenadas polares, no en un sistema de vectores polares. Gracias. Ok, bueno, ahí nos pasamos un buen dato. Entonces, quedamos así por hoy. Si tienen alguna duda, si alguien quiere consulta mañana, me avisa. Y Profe, sí, yo no le puedo hacer una consultilla muy rápida de un ejercicio. Es muy, muy rápido, es algo de teoría. sí, Bueno, es uno de los consejos, no sé si puedo compartir pantalla un momento. sí. Es muy, muy rápido. ¿Me permites? Es que no está habilitada la Ah, opción.
Listo. Ok. Ay, lo siento. Aquí estás viendo. Es el del SHOM, ¿cómo se llama? El 68. Y es que aquí sí lo comprobé mediante el determinante de la matriz de uno de estos dos. Sin embargo, me da de forma antiparalela, o sea que no me da que los signos no me dan igual, o sea, me dan al revés. Igual está bien o no. Bueno, lo que le están diciendo es que si todos son ortogonales. Ajá, Ajá, ok, eso implica que el ángulo de 90, hay un ángulo de 90 entre todos, correcto. Sí. pero entonces eso no importa. Entonces, Ah, ok. déjame ver si puedo escribir aquí. Bueno, entonces, Sí, es que creo que pero me dio antiparalelo. Pero creo que eso no importa porque simplemente estaría para abajo. Entonces exacto. sería lo mismo. Sí, Ajá, no importa. Eso lo que le dice es que el ángulo de este es 90 y el ángulo correcto. de acá es 90. Ajá. Sí, Es lo sí, que solo. significa que son ortogonales. Ok, perfecto. Solo quería comprobarlo, profe. Muchísimas gracias. Perfecto. Ay, espera, stop share. Ok. Muy amable, profe. Que tenga un buen día. Igualmente, quedamos así por el día de hoy y entonces si alguien tiene consulta me avisa y nos vemos mañana. Perfecto, perfecto, profe. Muy amable. Hasta luego. Gracias, profe. No, profe, gracias. Creo que Pues, profe, hasta luego. hasta luego. Mauricio. Gracias. Profe, ¿cómo vamos a hacer con la consulta mañana? ¿Es por correo o podemos habilitar una sesión de Zoom? No, aquí por esta misma sesión, nada más me avisan para yo conectarme a la misma hora que ustedes están. Ah, ok, perfecto, gracias. Perfecto. Hasta luego.